Bienvenidos mis niños de CIBR, soy su maestra Angie Escobar y muy feliz porque este nuevo día nos ha dado el Señor donde podemos compartir todos como amigos, como compañeros, como hermanos que somos en Cristo Jesús. Espero que hayan disfrutado esta semana de receso porque pues estamos en la Semana Santa, ¿cierto? Aquí a nivel de Colombia estamos en un tiempo donde estamos en casita, muchos de nuestros papás también descansan, vemos películas, compartimos en familia, nos cuidamos mucho, porque es parte de nuestra responsabilidad. Estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes, de poder tener este nuevo tiempo y poder compartir de la palabra de Dios, que es lo único que nos puede ayudar en los momentos que nosotros tengamos dificultades. Es la palabra de Papito Dios con nosotros. Amén. Entonces, después de que han disfrutado esta semana, hoy se levantan, toman el chocolatico con el pancito, con los huevitos ricos y entonces vamos a ver la clase virtual que tendremos el día de hoy. Pero antes de iniciar la palabra de Papito Dios, vamos a hacer algo que es la oración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y vamos a pedirle también para que ayude a muchas personas. ¿Listo? Bueno, entonces ponte en posición de oración como tú quieras, así, con los ojitos cerrados, como desees, donde honremos la presencia de Papito Dios. Entonces, 1, 2, 3. Papito Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias porque podemos respirar, porque estamos sanos, porque podemos disfrutar de todo lo que tú nos das. Gracias, Papito Dios, porque eres bueno, porque eres bondadoso. Gracias porque cuidas de los animalitos. Gracias porque cuidas de mi mamá, de mi papá. Porque siempre tu Espíritu Santo es nuestro mejor amigo y porque está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Papito Dios, en esta mañana coloco mi corazón delante de ti para que seas tú hablando por medio de esta palabra que quieres traerla y que yo aprenda y que yo aprenda y que yo entienda lo que tú quieres hacer conmigo en tu propósito. Gracias te damos, Señor, te pedimos en esta mañana por las personas que no tienen una casa, un techo donde vivir, por los niños que están viviendo en la calle, por las personas que están sufriendo porque hay mucha lluvia y se han caído sus casas de las montañas. Señor, te pedimos que los ayudes, te pedimos que traigas una respuesta pronta a sus peticiones, que cuides a los niños, que no les vaya a dar gripa, que se cuiden mucho, que se abriguen porque estamos en unos tiempos de medio invierno y podemos enfermarnos. Entonces, gracias te damos, Papito Dios, por todo lo que nos das, lo valoramos, lo atesoramos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por las maestras de CIBR, gracias por nuestra pastora Marixa, gracias por nuestra casa CIBR, porque tenemos donde reunirnos y estar todos juntos en familia, disfrutando de tu presencia. Así que te damos la gloria, la honra. Bueno eres, Papito Dios. Y mi corazón y mi mente y mi cuerpo se disponen a escuchar tu palabra y a adorarte con todas las fuerzas de mi corazón y con todas las fuerzas de mi garganta, porque te lo mereces. Gracias, Señor, te amamos, Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hicimos la oración, pero también quiero recordarles que nuestra casa CIBR ya tiene las puertas abiertas para que puedan asistir a nuestra casa, a nuestro tiempo en familia. Los papitos están en el segundo piso recibiendo la palabra de Dios y nosotros los niños estamos en la parte de abajo estudiando la palabra de Dios explicadita para nosotros y realizando muchas actividades súper chéveres que yo sé que por medio de la Facebook han podido ver algunas de las cosas que hemos hecho. Entonces vamos a darle paso a la adoración, el tiempo de saltar, de alabar, de movernos y cantarle al gran yo soy, que es nuestro Papito Dios, que es Jesús. Amén. Nos vemos ahora. Yo tengo tanto para agradecer.
agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Mis niños, disfrutamos mucho el tiempo de adoración y alabanza. Yo sé que sí, porque saltamos, gritamos con toda la fuerza de nuestra voz, porque tú y yo tenemos un corazón agradecido, ¿cierto que sí? Porque Papito Dios ha sido muy bueno con nosotros, y cuando hay un corazón agradecido damos todo lo mejor para el que ha dado todo lo mejor a cada uno de nosotros, que es Papito Dios. Y en esta semana, que estamos en Semana Santa, sabemos y recordamos que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos salvación y darnos vida eterna, vida eterna. Cuando ya Papito Dios nos llame, vamos a estar con Él en el cielo. Y el día de hoy seguimos con nuestro caminar en la palabra de Dios, que tenemos lo que es el proyecto de leer la Biblia en un año, y vamos muy bien. En este momento estamos vamos a leer las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. El Tesalonicenses está en la Biblia, son libros muy pequeños, pero están en la Biblia y son re poderosísimos. Puedes buscarlo, están en el Nuevo Testamento y son dos cartas que Pablo le escribió a esa iglesia porque él los amaba mucho. Si tú quieres leerla con tu familia, vas a encontrar mucho amor de Pablo hacia la gente cual le predicó. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Primera Tesalonicenses es un libro que tiene 5 capítulos. ¿Es cortico? Sí, es cortico. Y la segunda carta tiene 3 capítulos para que lo puedas leer. Y te voy a contar un poco de la historia de esas cartas. Y sucede que Pablo empezó a predicarle a esa iglesia. Se llama a la iglesia de Tesalónica. Era la primera que él estaba predicándole a ellos. Y estaba llena de personas que adoraban ídolos, que tenían unas costumbres que no le agradaban a Papito Dios, y dioses griegos y romanos. Eso pasaba en ese entonces. E incluso al mismo tiempo ellos adoraban al emperador de Roma. Imagínense. Estaba fuerte lo que iba a hacer Pablo en esa iglesia, pero él quería que ellos conocieran la verdad y que la verdad los hiciera libre, y libre los hacía el conocer que Jesús es el único Dios de esta tierra. Amén. Bueno, cuando Pablo plantó la iglesia allí, rápidamente empezaron a perseguirlo. Pablo empezó a ser perseguido. Lo querían matar.
Pero él amaba tanto a esa iglesia y estaba tan preocupado por sus integrantes que entonces envió a su amigo, a Timoteo. Pablo le enseñaba las cosas a Timoteo y lo envió para que viera cómo estaban los creyentes, para que vieran cómo estaban lo que él había sembrado en las personas que habitaban en esa iglesia, que estaban habitando en ese momento en Tesalónica. Se llamaba así. Timoteo volvió con buenas noticias, aunque la congregación estaba sufriendo por persecución. Los romanos los estaban persiguiendo, porque ellos no permitían que fuera el rey de Roma, no permitía que adoraran a otro Dios que no fuera él, porque él se creía que era Dios y que él era el que mandaba y que todos tenían que adorarlo. Estaba errado, ¿cierto que sí? Bueno. ¿Y creen que aún todavía en estos tiempos hay gente y hay países que dicen que los tienen que adorar porque ellos son los dioses? No se dejen engañar. El único Dios que es vivo, el que sana, el que libera, el que restaura y el que nos ama y el que nos ayuda en nuestras dificultades y el que le damos gracias porque podemos respirar, es Jesús, es Papito Dios, es el creador. Los otros son no se mueven, no tienen vida, esos dioses no hacen nada, ¿ok? Eso que nos quede muy claro. Pero entonces Pablo empezó a enseñarles a la iglesia tesalonicenses, a la iglesia tesalónica, le empezó a enseñar algo que tú y yo sabemos que es la segunda venida del Señor Jesús. La primera venida fue lo que estamos celebrando, recordando, ¿cierto? Cada año que el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿cierto? Que murió en la cruz de Calvario, que lo entregaron, lo laceraron, le golpearon su rostro, quedó desfigurado, no lo podían ni reconocer, que cuando fue clavado en la cruz de Calvario botó hasta la última gota de sangre, no le quedó nada, nadita, nada. Que fue sepultado, ¿cierto? Y que al tercer día resucitó. Y estas imágenes tan chévere, que la carta de Tesalonicenses que le escribe Pablo a esa iglesia, les está diciendo que Jesús ya vino una vez, murió por todos nosotros, hizo todo, volvió a estar a la diestra de Papito Dios, nos dejó a nosotros el regalo del Espíritu Santo, nos dio la salvación a todos los que confesemos con nuestros labios que Jesús es el Rey y Señor. Tenemos acceso a la salvación que Él nos dio por medio de la muerte en la cruz de Calvario. En el libro de Tesalonicenses, Pablo habla de la segunda venida de Papito Dios. ¿Tú crees que Papito Dios va a volver por ti y por mí? Sí, Él va a volver por ti y por mí, porque Él quiere que nosotros estemos con Él, pero también Él quiere que tú y yo seamos como Pablo. Hay muchas personas, ¿tú conoces personas que no conocen de Papito Dios? Yo también conozco personas que no conocen de Papito Dios, y hay personas que tal vez estén tristes, ¿conoces? Papá, mamá, abuelo. Hay personas que de pronto estén sufriendo porque se les ha ido un ser querido, se ha muerto un abuelo, se ha muerto un hermano, un tío, o tú, ¿a ti te ha pasado que se haya muerto algún familiar, mamá, papá, que no los tengas a tu lado? Sí, yo también conozco mucha gente así, y lo que hizo Pablo fue llevar esperanza a las personas que estaban allá. Porque eso es predicar de Papito Dios, llevarles esperanzas. Uno es que Jesús, como les decía, murió por nosotros por amor y que vendrá por nosotros. Y dos, es que en el libro de Tesalonicenses, en la primera y la segunda carta, habla de la segunda venida del Señor Jesús, pero dice también de que todas las personas que murieron con Jesús están con Él. Y cuando nosotros muramos con Jesús, vamos a estar con ellos nuevamente. Eso lo dice la palabra de Papito Dios. Bueno, porque Jesús va a venir por nosotros. Y vamos a estar con Él. Y ya no vamos a tener más lágrimas y no vamos a estar más tristes. Ni nunca vamos a volver a sentir solos. Aunque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero a veces nos sentimos solitos porque hay personas que nos lastiman, ¿cierto?
Por eso debemos de recordar que hay que leer la palabra de Dios porque es la que nos consuela. Aquí encontramos el amor de Él para ti y para mí. Y la esperanza de que nunca nos va a dejar solos Él. ¿Listo? Bueno, entonces voy a seguirles contando. Pablo con Timoteo, con su amigo Timoteo, llevó este mensaje a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces ellos escribieron, más o menos escribió esta carta en los años 50 después de Cristo. Cuando vino Jesús, 50 años después, Pablo escribió la carta a Tesalonicenses. ¿Listo? Él les escribió esta carta con el propósito de animarlos, de que no fueran a rendirse, de que siguieran creyendo que Jesús los ama y que Jesús los iba a ayudar y que Él iba a venir por segunda vez por ellos. Que mantuvieran la fe. Y hoy en esta mañana también te digo a ti, no vayas, si quieres deja todo lo demás, pero nunca dejes de congregarte, nunca dejes de ver los videos que nosotras las maestras hacemos con tanto amor para ti. Nunca dile a tu mamá, a tu papá que nunca dejen de ir a la iglesia porque es lo que nos mantiene conectados con Jesús. Amén. Es la esperanza y por eso Pablo le escribió a ellos, no dejen todo si quieren, pero no dejen de seguir a Jesús. No dejen de tener la relación con Jesús, porque Jesús es relación. Relación así como con tu mejor amigo que tú hablas y le cuentas todo, que la bola, que el carro, que el play, que una cosa a la otra. Así es Jesús. Jesús es tu mejor amigo. Amén. Bueno. Hay una esperanza después de la muerte, como les decía, si de pronto has perdido a un ser querido, entonces sabes que puede estar, si ha muerto con Jesús, estará con Jesús. Y pronto nos vamos a ver con Él cuando Papito Dios nos llame. Estaremos y vamos a poder compartir con ellos. Y eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, lo puedes leer en tu casita. Entonces, que Jesús va a regresar por nosotros, así como subió al cielo cuando murió, que es el domingo que en la Semana Santa lo recordamos, ¿cierto? Que resucitó y subió al cielo. Vendrá, ¿y sabes cómo tú te imaginas cómo vendrá Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? Cuéntame. ¿En qué va a venir? ¿En un carro volador? ¿En un avión volador? ¿En un jet? Pablo nos direcciona en la carta de Tesalonicenses, nos direcciona cómo vendrá Jesús y vendrá de esta manera. Cuando venga lo hará como trompeta, lo hará como con una trompeta de Dios en majestad y esplendor. Entonces nos uniremos a Él, todos los que murieron antes de que Él venga. Amén. Listo. Bueno, entonces, ¿quién de tu familia, te hago una pregunta, ¿quién de tu familia ya conoce a Jesús? Bueno, si hay personas que no conocen a Jesús, tú le puedes decir, como Pablo le contaba a ellos, ellos eran muy duros porque imagínate, tenían unos dioses, estaban gobernados por gente que no los dejaba pensar por ellos solos. Bueno, eso era súper difícil, sin embargo, Pablo no se rindió de predicar la palabra de Dios, no te rindas. Dile a la gente que Papito Dios los ama. Eso es lo que hacía Pablo, en lo que nosotros hacemos, decirle que Él nos ama y que perdona nuestros pecados y que vendrá por nosotros por segunda vez. Amén. Bueno, y entonces en la segunda carta, porque es Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, te cuento que Pablo les escribió a los de la iglesia de Tesalónica para regañarlos porque había personas en la iglesia que no trabajaban y andaban metiéndose en cosas que no debían. En esa iglesia pasaba eso también, ¿cierto? Entonces le dice algo tan fuerte: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Qué te parece eso que decía Pablo? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pablo estaba exhortándolos a todos a que ellos se pellizcaran. ¿Y ellos en qué decían que iban a trabajar? En predicar el evangelio de Dios.
porque había mucha gente que estaba pasando momentos difíciles, pero no había esperanza para ellos. ¿Sabes por qué? Porque no tenían a Jesús en el corazón. Entonces, si yo ya conozco de Jesús, mi deber es contarle a las personas que Jesús existe. Y eso es lo que decía Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses. Les decía, trabajen, prediquen el evangelio, díganle a los demás las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso decía Pablo. Y él decía, pues el que no trabaje, el que no predique, el que no le cuente las buenas nuevas a sus hermanos, el que no le sirva a las demás personas, porque él también nos hablaba de que no paguemos mal por mal, que al contrario, si nos hacen un mal, no es fácil para nosotros, ¿cierto? Pero en Jesús se puede. Porque nosotros no merecíamos que nos perdonara todos los pecados feos que tenemos. ¿Cierto que no? Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Entonces nos dice que no paguemos mal por mal, que antes al contrario, recordemos que debemos amar a todas las personas como a nosotros mismos, ¿cierto? A mí me gusta que me traten bonito. Yo debo de tratar a la gente bonito, respetuosa, con amor. ¿Cierto? Eso es lo que quiere Papito Dios que nosotros hagamos. Y en la segunda carta a Tesalonicenses, Pablo nos habla de eso. Entonces también él dice que nosotros debemos ayudar a personas, debemos ayudar a las demás personas. Entonces, con esto que les estaba contando, les voy a hacer una pregunta. ¿En qué trabajo tú ayudas en tu casa? Cuéntemelo todo. Ayudan a la mamá a hacer el oficio, a barrer, a trapear, a no hacer desorden, así van a estudiar, recoger todo. ¿En qué ayudas en tu casa? Y entonces, ¿en qué te falta ayudar más en tu casa? Porque siempre hay más, podemos hacer más, siempre podemos dar más, ¿cierto? Y hacerlas mucho mejor. Eso también nos dice Pablo. Que nos revisemos, que nos analicemos, y si de pronto mi mamá está súper ocupada haciendo un poco de cosas de almuerzo y todo, y yo viendo televisión y que no ha cambiado, pues debo ayudarla. Porque recuerda lo que dice Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? El que no ayude, pues que no ayude, y ahí ya que no coma. Pero obviamente nuestros papás siempre por su amor nos van a dar todo lo que necesitemos en esta tierra, porque Papito Dios les provee a ellos para que nos sean de bendición para nosotros que somos menores de edad, los que son menores de edad. Entonces, con esto les quiero decir que nos analicemos y que no nos cansemos de hacer el bien, que al contrario, cada día queramos ayudar más a nuestros papás y a nuestras familias. Ellos lo merecen, dan todo por nosotros, ellos también merecen que nosotros demos al menos un poco más de lo que podemos, de lo que les estamos dando. ¿Listo? Entonces, nuestro trabajo como niños, nuestro deber ahora que estamos menores de edad y como niños es estudiar, dar las mejores notas posibles, también ayudar a limpiar, hacer todos los quehaceres con lo que podamos ayudar en la casa y mantengamos siempre una actitud de querer ayudar y querer trabajar para todas las cosas de nuestro hogar, de nuestra casa, que seamos una familia súper unida. Bueno, entonces, Pablo, quiero dejarles este versículo para que lo podamos leer en casita, y es en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios. Si lo puedes escribir en una hoja y pegarlo en tu cuarto, en la cocina, en la sala, donde tú puedas leerlo y recordar que Papito Dios te dice eso, ¿listo? Que demos gracias a Dios en cualquier situación. Ay, vamos a darle gracias a Dios porque estamos en una situación buena. Sí, es fácil, pero cuando pasamos momentos difíciles hay que darle gracias a Dios, porque Él todo está bajo sus pies y Él es soberano. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. ¿Tú eres creyente en Jesús? Yo también. Demos gracias a Dios en todo momento. Entonces, cuando veas a alguien triste, tú le vas a decir, dale gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Él hará.
Él hará y Él nos ayudará. También por último te voy a dejar este versículo para que tú y yo lo podamos tener en nuestro corazón, que es en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, que dice: no apaguen al Espíritu Santo. Si Papito Dios, cuando vino a la tierra, Jesús cuando estaba en la tierra, murió por nosotros, nos dejó un regalo que es el Espíritu Santo, y hemos hablado de eso muchas veces, ¿cierto? Y nos dice aquí Pablo que no lo apaguemos. ¿Cómo se apaga el Espíritu Santo en nosotros? Sí, claro, cuando ya no nos importa qué piensa. Ya no, porque Él es nuestro amigo, Él vive, Él está vivo, Él siente y nos ama. ¿Tú amas a alguien y te gusta que te hagan sentir mal? No, ¿cierto que no? Te hagan sentir como que poquito, que te lastimen y que no te importe que estés lastimando a los demás, ¿no? ¿Cierto que no? Eso nos llama Pablo a nosotros, nos dice: no apaguen el Espíritu Santo. ¿Cómo lo apagamos? Con nuestras groserías, con nuestras malas palabras, con nuestras malas actitudes, con desobedecer a mamá y papá porque somos pequeños, ¿cierto? Y tener esas actitudes que no le agradan a Papito Dios. Y sabes también cómo, que lo ignoremos y que no tengamos un tiempo de intimidad con Él. Entonces, el consejo de Pablo en la carta de Tesalonicenses es eso. 1, que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios, que recordemos que demos gracias en todo momento y que jamás vayas a tener en duda que Él vendrá por ti y por mí y por toda tu familia, porque tú y yo vamos a hacer lo que hizo Pablo. Pablo fue perseguido, Pablo fue maltratado, a Pablo todos los reyes de Roma, todos los poderosos de Roma querían callarle la boca para que él no hablara, para que él no predicara el evangelio, pero nunca se rindió. Así que tú y yo nunca nos vamos a rendir. Hasta el último segundo de nuestra vida, de nuestro respirar, vamos a hablar que Papito Dios es el Dios de esta tierra y el que nos da salvación y vida eterna. Bueno. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús.
Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Vamos a cerrar nuestro tiempo maravilloso que hemos pasado el día de hoy con una oración dándole gracias a Papito Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos como tú quieras y vamos a dar gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, Papito Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque me puedo conectar contigo por medio del internet, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias por esta clase el día de hoy, por enseñarnos que hay muchas personas que han sufrido porque yo pueda disfrutar del Evangelio, porque hay personas que sufrieron para que yo pueda tener una Biblia y quiero honrarla, Señor, y honrarte a ti y leer tu palabra, porque tú, Espíritu Santo, me das entendimiento para poder leer la palabra y poder comprenderla. Gracias, Jesús, porque sé que tú volverás algún día por mí y por mi familia y estaremos todos juntos en algún momento. Gracias te damos, Papito Dios, y hoy quiero comprometerme contigo, Espíritu Santo, que no quiero apagar tu presencia en mí, no quiero apagarte en mi corazón con mis debilidades, con mis groserías, con cosas. Quiero cambiar. Ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar. No quiero ser igual, al contrario, quiero mejorar cada día más. Ayúdame también para poder ver las necesidades de mi casa, de poder que en mi corazón estén las ganas de ayudar a mamá y a papá con los quehaceres de la casa y sacar unas muy buenas notas y esforzarme, porque ellos se esfuerzan por darme lo mejor a mí como su hijo. Gracias te doy, gracias por amarme y gracias por cuidar a todos los niños porque tú estás en el asunto a nivel mundial. Te doy las gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Mis niños, nos vemos pronto. Chao.